Hoy vamos a comenzar entonces con Lucas. Se ha dicho que el Evangelio de Lucas es la biografía más completa, más detallada de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Lucas, como un médico que era, aunque él no fue un testigo visual de las cosas, sin embargo, podemos saber que él se dedicó a investigar con mucha diligencia, a hablar con testigos oculares de la vida del Señor Jesús, a preguntar, a dejar las cosas muy claras en cuanto a lo que había sucedido en la vida de nuestro Señor. Y podemos recordar además que Lucas fue también un acompañante de Pablo. Estuvo con Pablo, por lo menos en un par de viajes misioneros, si mal no recuerdo el segundo y el tercero. De modo de que también el Evangelio de Lucas, cuando fue dado a la iglesia en su momento, era un evangelio muy respetado por la iglesia porque entendían que tenía la autoridad además apostólica, ya que Lucas estuvo compartiendo mucho tiempo con Pablo. Entonces, de Pablo también Lucas obtuvo mucha información, aparte de las personas que él mismo consultó para conocer acerca de la vida del Señor. Así que cuando nos acerquemos al Evangelio de Lucas, recordemos que estamos ante esa biografía más detallada, muy juiciosa, muy ordenada de la vida y de la obra del Señor Jesús. Y el versículo que vamos a memorizar esta semana, podemos decir, es como el resumen, o más bien el propósito general que tiene el Evangelio de Lucas. En el versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Evangelio de Lucas tiene ese propósito general. Vamos a hacer la lectura en esta mañana en el versículo 1, Lucas capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar hoy hasta el verso 25 y creo que podemos alcanzar a leer todo el texto, aunque vamos a estarlo considerando en unos minutos. Dice la palabra de Dios. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth,
y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Vamos a considerar, hermanos, en esta mañana, entonces, esos primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas, donde pudiéramos decir lo que tenemos allí es como una especie de introducción al Evangelio. A veces no nos gusta leer mucho las introducciones, pero son necesarias para poder entender como cuál es el propósito, por ejemplo, de un libro. Cuando usted y yo leemos un libro, es necesario saber de qué nos va a hablar ese libro. Bueno, aquí Lucas nos deja una introducción en esos primeros 4 versículos y vamos a considerar por lo menos 3, pudiéramos llamar propósitos de parte de Lucas para escribir el Evangelio. Ya sabemos, conforme al versículo 4, que hay un propósito general. Dice el verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pudiéramos decir que el propósito general del Evangelio de Lucas es asegurar al pueblo, y cuando hablemos del pueblo, yo le animo a que usted piense ante todo en la iglesia, porque ciertamente el pueblo de Dios es la iglesia. Entonces, asegurar a la iglesia o al pueblo la certeza de las cosas que han sido enseñadas acerca de la vida de Jesús. Confirmar lo que sabemos acerca de Jesús. Pudiéramos decir que ese es como el propósito general del Evangelio de Lucas. Vamos a considerar entonces dentro de esos 4 primeros versículos por lo menos 4 cosas que quiere hacer Lucas aquí. Lo primero que Lucas quiere hacer es contar lo que se ha cumplido. Y si usted nota, las palabras de Lucas en la introducción dejan entrever cierto deleite de parte de Lucas en lo que está haciendo. En el versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado, está hablando Lucas, y ya vamos a ver que le está hablando a Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Note cómo Lucas está diciendo, yo estoy escribiendo de algo que es verídico, de algo que es cierto, ciertísimo, algo que se ha cumplido en medio de nosotros y que aunque yo no he sido un testigo ocular, sin embargo muchos sí han sido testigos oculares de esto. Ese es el propósito ahí de Lucas. Y si usted mira el verso 2, va a hablar precisamente de las profecías del Antiguo Testamento, de esos profetas que profetizaron que el Señor prometido vendría. Tal como nos lo enseñaron, verso 2, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra. Verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mire cuál es el deseo que tiene Lucas cuando escribe este evangelio. Tiene, pudiéramos decir, como un deseo, un anhelo ardiente por contar. Piensen en esto, contar, hablar de una historia. No solamente mencionar acontecimientos, sino deleitarse en contar la historia de la persona de Jesucristo. Ese es el deleite de Lucas, contar cuál es la misión del Señor. Y si usted va a notar en medio del estudio de todo este evangelio, va a ver que la persona del Señor Jesucristo es central en cada porción del evangelio de Lucas. La vida del Señor Jesús, lo que el Señor también hizo, es central en todo el Evangelio de Lucas. Así que una primera cosa que Lucas se propone hacer es básicamente contar, pudiéramos decir, contar con deleite. Y ahí pudiéramos nosotros preguntarnos si nosotros también contamos con deleite la vida del Señor Jesús. Si para nosotros es un deleite contar a otros con precisión, con exactitud, la vida del Señor Jesús. O si acaso para nosotros contar la vida del Señor es algo trivial, es algo pasajero, que de pronto nosotros decimos, bueno, yo de pronto a uno que otro le hablo del Señor, ¿es para nosotros un deleite? Bueno, esa es una buena pregunta para nosotros, para examinarnos desde el principio en cuanto a lo que Lucas precisamente sí tenía en su corazón, contar con deleite. Pero si usted notó en los versículos que acabamos de leer, también Lucas se propone contarlo con precisión, o pudiéramos decir con exactitud. No de cualquier manera. Lucas no quiere contar la vida del Señor Jesús de cualquier forma. Lucas lo quiere hacer con, pudiéramos usar la palabra excelencia. Sabe, hermano, que Dios ama la excelencia. Sabe que los cristianos, usted y yo como cristianos, deberíamos identificarnos pues, por buscar la excelencia en cada cosa.
El Señor no le gusta las cosas mediocres, al Señor le gustan las cosas excelentes. Y aquí precisamente Lucas se propone contar las cosas con exactitud, con precisión, con excelencia. Mire lo que dice el versículo 2, la primera parte. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Mire una primera parte, dice, tal como nos lo enseñaron. Así como nos lo transmitieron, así yo quiero proclamar la vida y la obra del Señor Jesús. No con invenciones mías. Yo quiero proclamarlo tal como me fue transmitido. De hecho, esa palabra que dice ahí, nos enseñaron, se puede traducir también como transmitieron. Tal como nos lo transmitieron, así yo lo quiero enseñar a otros. Y además dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Es decir, Lucas se esforzó por buscar testigos oculares, visuales de la vida y la obra del Señor Jesús. Hay que contar de la vida y la obra de Cristo, pero hay que hacerlo con exactitud. Y qué importante también meditar en esto. Quizá alguno de nosotros decimos, bueno, yo sí cuento la vida del Señor Jesús, yo sí hablo de Cristo a otros, pero qué tan detallistas, qué tan exactos somos cuando contamos la historia del Señor. Hay que tener mucho cuidado porque si contamos mal la historia de Cristo, es como poner palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho, y eso es pecado. Lucas aquí se propone hacer las cosas, contar la vida y obra del Señor tal como fueron las cosas. En el versículo 3 dice Lucas, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia. Note que Lucas además dedicó tiempo, esfuerzo, fue diligente. Dice el texto que él investigó. Qué importante que nosotros también hagamos esto. Hoy, hermanos, nosotros tenemos, y como lo decíamos ahora al principio, en el Evangelio, por ejemplo, de Lucas, la biografía más excelente, más detallada, más precisa de la vida y obra del Señor Jesús. Así que ni siquiera nosotros tenemos que estar yendo a buscar testigos oculares. Ese trabajo ya lo hizo Lucas. Lo que tenemos que hacer es acudir a la Santa Escritura. Qué tan detallistas nosotros somos, qué tan dedicados nosotros somos cuando vamos a la palabra. Ayer precisamente en el grupo de los varones yo les mencionaba que por mi parte, yo no acostumbro cargar o usar para leer la palabra de Dios. Yo no uso una Biblia de estudio. Por supuesto, yo también tengo Biblias de estudio y también de vez en cuando las cojo. Y son útiles, son buenas herramientas. Pero yo le aconsejo a usted, hermano, que no use Biblias para leer la Biblia devocional cada día. No use Biblias de estudio. ¿Por qué? Porque las Biblias de estudio nos hace perezosos. Cuando usted lee una Biblia de estudio y sabe que en la parte inferior va a encontrar la explicación de ese versículo, entonces usted simplemente se va a limitar a mirar lo que dice abajo y no va a dedicar tiempo a meditar, a leer nuevamente el texto y pensar en el texto. Lucas, dice la Escritura, que él se dedicó con diligencia e investigó. Nosotros somos fieles al Señor cuando también nos dedicamos así con diligencia a su palabra. Entonces hay una primera cosa que Lucas quiere hacer y es contar. Una segunda cosa que Lucas quiere hacer es contarlo con precisión. Y una tercera cosa que Lucas se propone hacer es contarlo de manera ordenada. No solamente con precisión, no solamente con exactitud y excelencia, sino que él también quiere hacerlo de manera ordenada. Mire cómo dice el versículo 3, escribírtelas por orden, le dice Lucas a Teófilo. Se cree que Lucas era quizá un hombre muy adinerado. Algunos han dicho que Lucas era un creyente que, digamos, patrocinó o ayudó económicamente a Lucas para que pudiera él dedicarse también a escribir el Evangelio de Lucas. No hay mucho conocimiento en cuanto a quién era Teófilo, pero lo que sí sabemos era que era un hombre muy probablemente cristiano, creyente, que amaba también la palabra del Señor. Y entonces Lucas le dice a Teófilo que él se ha propuesto entonces escribírselas por orden. Y es importante, hermanos, que cuando leamos esta parte acerca del orden del Evangelio de Lucas, entendamos que Lucas no está diciendo que los eventos del Evangelio de Lucas vayan a estar en un orden cronológico. Puede suceder que usted encuentre eventos del Señor Jesús que no necesariamente se ajusten al tiempo exacto, es decir, al orden en cuanto al tiempo, cómo se fueron sucediendo las cosas. No necesariamente va a estar así. Lo que Lucas está diciendo es que él se propuso escribir el Evangelio de una manera que las personas cuando lo leyeran pudieran entender
la vida del Señor y la obra del Señor. Así que Lucas se propone escribir no solamente su evangelio con veracidad, con dedicación, con diligencia, sino también con orden. Como dice el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Si a usted le preguntan, si a usted un impío le pregunta, yo quiero conocer el evangelio, ¿me puede contar el evangelio? ¿Ya lo tiene listo? ¿Ya lo tiene listo aquí en su mente? E inmediatamente usted lo suelta y dice el evangelio y empieza en orden. Eso es un buen hábito cristiano. Hermanos, ustedes y yo somos llamados a hacer lo que Lucas está haciendo aquí. Contar la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo a otros. Contar el Evangelio. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude también en esto, en la medida en que vamos leyendo el Evangelio de Lucas. En los versículos siguientes, versículos 5 al 25, vamos a considerar cómo Lucas comienza hablándonos acerca de un pueblo que precisamente se refiere al pueblo de Dios, al pueblo judío en ese entonces, y que pudiéramos también asociarlo con nosotros mismos como iglesia, como pueblo de Dios. Dice Lucas a través de todo su evangelio que el pueblo de Dios, el pueblo judío, era un pueblo que esperaba. Si usted recuerda Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva caen en pecado, y el Señor anuncia lo que se conoce como el protoevangelio o el inicio del evangelio, y pondré enemistad, recuerdan Génesis capítulo 3:15. Luego, en el capítulo 4, usted encuentra que Adán y Eva empiezan a tener hijos. Capítulo 4, versículo 1 dice que Adán conoció a su mujer y entonces nació el primer hijo, o por lo menos el primer hijo hombre. Y si usted lee el Evangelio, si usted lee el Antiguo Testamento, se da cuenta de algo bien interesante, y es que todas las mujeres querían tener hijos. Todas las mujeres judías querían tener hijos, porque el pueblo estaba esperando ese Mesías prometido, desde Génesis 3, versículo 15. Y entonces para una mujer era tan importante tener un hijo, y de manera particular tener un hijo varón, que entonces todo el tiempo el pueblo de Dios siempre estaba a la expectativa. ¿Será este hijo que le nació a fulanita de tal el Salvador? ¿O será aquel otro hijo de fulanita de tal que le nació? ¿O qué triste de la hermana fulanita de tal que no puede tener hijos, es estéril? Siempre el pueblo de Dios estaba a la expectativa, siempre estaba a la espera. Y Lucas precisamente nos va a hablar de esa manera de este pueblo en los versículos 5 al 25. Era un pueblo que estaba siempre a la espera. Vamos a considerar en los versículos 5 y 6 pudiéramos llamar un testimonio alentador de la fidelidad de Dios. Hay 4 que pudiéramos llamar como 4 experiencias o 4 vivencias que tuvo el pueblo que estaba esperando a su Salvador. Y la primera de ellas es tuvo un testimonio alentador de la fidelidad de Dios. Hay una buena noticia. Versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Esta es la buena noticia. Lucas nos habla primero de un testimonio ejemplar. Versículo 6 dice que estos dos hombres, este hombre y esta mujer, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y hermanos, esa buena noticia no es una sola buena noticia para ese tiempo, es una noticia que de hecho debe de ser una buena noticia para nosotros hoy. Piense, por ejemplo, cuántas personas piadosas conoce usted en su vecindario. De sus vecinos, ¿de cuál de ellos usted puede decir, el vecino mío, esposo de fulanita de tal, y su señora, son un hombre y una mujer piadosos, que aman a Dios, que se deleitan en guardar los mandamientos del Señor? No, eso tristemente no es algo muy común. Si usted lo tiene, dele gracias a Dios por esos vecinos. Aquí lo que está haciendo Lucas es contándonos esa buena noticia de que en medio de tanta maldad, en medio de tanta oscuridad en el mundo, todavía existían hombres y mujeres piadosos. Recuerde cómo la Escritura precisamente dice en modo de una oración, salva, oh Jehová, porque se acaban los piadosos. Aquí Lucas nos está hablando de Zacarías y Elizabeth y nos dicen que eran hombres justos, es decir, hombres íntegros. No está hablando, por supuesto, de que fueran un hombre y una mujer sin pecado, porque ya sabemos por la Escritura que nadie es sin pecado, pero lo que nos está diciendo Lucas de Zacarías y Elizabeth es que eran hombres íntegros, es decir, un hombre y una mujer que sabían conducirse delante de Dios y que se esforzaban cada día por guardar su santa ley.
Y eso es un buen testimonio, es un testimonio alentador para un pueblo que está precisamente a la espera. ¿Es el testimonio alentador del pueblo de Dios hoy? Piense por un momento en eso. Nosotros como pueblo de Dios estamos dando también ese mismo testimonio al mundo de ser hombres y mujeres piadosos que nos esforzamos cada día. ¿Así lo conocen a usted y así me conocen a mí nuestros vecinos? ¿Pueden decir nuestros vecinos que somos como Zacarías y Elizabeth? Es decir, un hombre y una mujer piadosos que damos testimonio de amar al Señor en medio de la oscuridad del mundo. Hermanos, como decíamos precisamente al comienzo, el tiempo de época de Navidad nosotros podemos también celebrarlo. De hecho, debemos de celebrarlo aún mejor que el mismo mundo, o aún más que el mundo. Pero es un tiempo muy especial en el cual usted y yo podemos ser luz en medio de las tinieblas. Qué bueno es si el mundo puede decir de nosotros, yo tengo unos vecinos que son un hombre y una mujer piadosa. Aquí tenemos esta buena noticia, un testimonio alentador. Pero hermanos, recuerde algo importante. Si hay hombres y mujeres piadosos que aman al Señor, no es gracias a esos hombres y mujeres piadosos, es gracias a la fidelidad de Dios para con nosotros. Así que lo que se está exaltando aquí no es la fidelidad de Zacarías y Elizabeth, lo que se está exaltando aquí es la fidelidad de Dios para con su pueblo, que lo sigue preservando aún en medio de un mundo en oscuridad. Hay una segunda experiencia que tiene también el pueblo, aparte de ese testimonio alentador de la fidelidad de Dios, y está en el versículo 7. Hay una esperanza en medio de la imposibilidad. Cuando todo parece imposible, brilla una esperanza. Recuerde el versículo 7. Elizabeth y Zacarías no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y hermanos, qué interesante cuando uno encuentra estas cosas en la palabra. ¿Eran piadosos? Sí. ¿Amaban al Señor? Sí. ¿Se esforzaban por obedecer su ley? Sí. ¿Eran de buen testimonio a otros? Sí. Y sin embargo, eso no los eximía de la tristeza de no tener hijo. Qué contrario a ese pensamiento que en algunas partes se promueve hoy, de que si usted es un hombre piadoso, juicioso, que ama al Señor, todo le va a salir bien y no va a tener tristezas. Aquí el texto nos está recordando todo lo contrario. Tenemos a una pareja piadosa y sin embargo con una tristeza en su propia vida. Los hijos de Dios no estamos libres de la tristeza y el dolor. Creo que esa es una lección que nos deja esa parte. Tenemos a Elizabeth, tenemos a Zacarías que aman al Señor y sin embargo sufrían porque no tenían hijo. Pero hermanos, Lucas quiere que veamos no meramente la esterilidad de Elizabeth, sino ante todo el poder de Dios ante las imposibilidades humanas. Y aquí nos hace bien recordar a otros en el pasado. Sara, esposa de Abraham, tenía 90 años, pudiéramos decir posmenopáusica, ya no podía tener hijos y sin embargo Dios le dio hijo. Rebeca era también estéril por lo menos a sus primeros 20 años y el Señor le dio hijo. Raquel también era estéril hasta que por supuesto el Señor le dio a José. Manoa, la mamá de Sansón, tampoco tenía y el Señor le dio a Sansón. Y por supuesto cuando estábamos estudiando el libro de Primera de Samuel y Segunda, Ana. Ana no tenía hijos y sin embargo el Señor le dio hijo. Es decir, si para el hombre es imposible, para Dios no era imposible. Y precisamente este es el punto que quiere resaltar aquí Lucas en el versículo 7. No la esterilidad, no la imposibilidad de los hombres, sino el poder de Dios a pesar de la imposibilidad humana. El Señor es precisamente nuestra esperanza porque Él, en medio de nuestras imposibilidades, es quien puede hacer lo imposible, hacer lo posible. En los versículos 8 al 17 encontramos una tercera vivencia del pueblo de Dios y es una oración que el Señor escucha. ¿Qué podemos nosotros hacer en medio de nuestras imposibilidades? Cuando vemos que nosotros no podemos, cuando vemos que estamos viejos, que somos estériles o cualquier otro tipo de imposibilidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo creo que lo que podemos hacer es lo que vamos a ver en el texto. Orar. En otras palabras, depender del poder de Dios y no de nuestras debilidades o fragilidad. El Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú
me honrarás. De hecho, uno de los salmos, no recuerdo en este momento la cita, pero dice que para el Señor siempre es un deleite escuchar las oraciones de su pueblo. El Señor se deleita cuando usted y yo oramos aún en medio de nuestras imposibilidades. Era un día muy importante para Zacarías. Vaya al versículo 8. Allí dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó a Zacarías en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Cuántos sacerdotes habían? Me llama la atención que ahí dice el texto que a Zacarías le tocó en suerte. ¿Cuántos sacerdotes habían para que a Zacarías le tocara en suerte? Permítame, le informo algo. Los sacerdotes estaban divididos en 24 lotes, podemos llamarlo así. Había, digamos, 24 grupos grandes de sacerdotes. Cada grupo tenía entre 4 y 9 familias de sacerdotes, y cada casa o cada familia tenía alrededor de 150 sacerdotes. Le hago la cuenta. Hace más de 20,000 sacerdotes. Y la escritura nos dice, a Zacarías le tocó en suerte el turno. Bueno, si hubieran sido 2 o 3 o 15 o 20 sacerdotes, bueno, no hubiera sido tan impactante, pero hablar de más de 20,000 sacerdotes que estaban ahí listos precisamente para ofrecer el incienso, y justamente en ese día, en ese momento, en ese lugar, le toca a Zacarías, esposo de Elizabeth, ofrecer el incienso. Hermanos, eso se llama providencia divina. Cómo Dios organiza todas las cosas para ir cumpliendo su propósito, y de manera particular para ir cumpliendo su propósito salvador, porque ya sabemos que Zacarías y Elizabeth precisamente van a ser los padres de Juan el Bautista, quien prepararía el camino del Mesías. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Mire qué especial era esa pareja piadosa. El texto nos está diciendo que Zacarías y Elizabeth estaban orando precisamente por un hijo. Y dice el ángel a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tu oración, Zacarías, ha sido escuchada. Y hermanos, cuando yo leo eso, yo pienso, lo que estamos viendo allí es gracia. ¿Usted se ha preguntado por qué el Señor le contesta las oraciones? No es porque usted sea muy formal, no es porque usted sea el mejor cristiano, no es porque usted lea mucho la Biblia, no es porque usted asista a la iglesia, no es por nada en nosotros, es simple y llanamente porque Dios en su gracia quiere atender nuestra voz y contestar nuestras oraciones. Y entonces aquí está Zacarías, y viene el ángel y le dice, Zacarías, tú y tu esposa han querido tener un hijo, tú has orado por eso, y el Señor ha escuchado tu oración, y no solamente ha escuchado tu oración, sino que contesta tu oración. Y mire cómo sería la respuesta del Señor, cómo sería ese hijo que el Señor le concedería a Zacarías y Elizabeth. Mire el versículo 14, ese hijo traería gozo a sus vidas. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Qué especial la manera en la cual el Señor contesta esa oración. Y en el versículo 15 dice además que va a ser un instrumento en las manos de Dios, porque dice, será grande delante de Dios. Y en el verso 15, la segunda parte, dice que va a ser capacitado además por el Espíritu. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel, note lo que está diciendo, Juan el Bautista, tu hijo va a ser un medio para traer salvación a otros. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y hermanos, qué especial es pensar así en un hijo.
¿Qué espera usted de sus hijos? ¿Espera usted que sea, como dice por ejemplo en el caso de Juan, que sea de gozo y alegría para muchos, que sea de bendición para otros? ¿Desea usted que ese hijo suyo sea un instrumento útil en las manos de Dios para traer a otros a Cristo? Eso es lo que le está prometiendo aquí el ángel de parte de Dios a Zacarías. Qué triste, hermanos, es que a veces pensamos en nuestros hijos es en grandezas humana. Ay, yo quiero que mi hijo sea todo un profesional. Yo quiero que mi hijo se gradúe de no sé qué y de no sé cuál y que vaya a tal universidad y que llegue muy lejos y tenga los mejores cargos y los mejores salarios. Bueno, pero ¿y dónde está la piedad? ¿Y dónde queda el que nuestros hijos sean hombres y mujeres temerosos de Dios, que sean de bendición para el pueblo de Dios y para el mundo, que sean medios que Dios los use a ellos para traer a otros a Cristo? ¿Dónde queda eso? Hermanos, ¿cuánta bendición traeríamos a nuestras propias vidas y aún a muchos otros si en vez de estar preocupados por nuestros hijos porque tengan un diploma académico en una institución, nos ocupáramos primero porque fueran hombres y mujeres piados? Como les he compartido en otras ocasiones, hermanos, yo pienso, y eso es solamente una apreciación mía, es personal, usted tendrá la suya, pero yo le he dicho en mi casa a mi esposa y a mis 2 hijos, yo les he dicho, mire, a mí no me importa si usted el día de mañana termina ganándose un mínimo. Si el Señor le da a usted un oficio y tiene un buen salario el día de mañana, gracias a Dios por eso. Pero a mí lo que más me importa es que mis hijos el día de mañana sean un hombre y una mujer temerosos de Dios. ¿De qué nos sirve tener profesionales en el infierno? Aquí tenemos un anuncio muy especial para Zacarías y Elizabeth. El Señor ha mostrado tanta gracia para contigo, Zacarías, y para con tu esposa, que no solamente ha escuchado tu oración, sino que adicionalmente contesta tu oración, y la forma en que ha contestado tu oración es dándote un hijo que será de bendición para muchos, que traerá gozo y alegría a tu vida y a la vida de otros, y que será un medio por el cual el Señor va a traer a muchos a Él. Eso sería lo mejor para nosotros. Y qué importante, hermano, es que nosotros oremos al Señor por esto. Señor, danos de esa gracia. Hermanos, tener una familia piadosa es mejor que tener una familia profesional. Tener una familia piadosa, hijos piadosos, donde se glorifique el nombre de Dios, eso es lo mejor. Pero sucede que eso es una gracia del Señor. Eso es algo que Dios soberanamente da. Y aún así, eso no nos exime de nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. Pero es que tener una familia piadosa, eso es solamente porque Dios así lo quiera. Claro que sí, es solamente porque Dios así lo quiera. Pero tú y yo como papá, como mamá, tenemos un sagrado deber: criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y si hacemos nuestro deber y el Señor en su gracia nos concede hogares piadosos, gloria al Señor por eso. Y si hacemos nuestro deber y el Señor no nos da hijos piadosos, el Señor es el dueño de la salvación. Eso es un buen motivo de oración. Y finalmente, después de esa oración contestada, en los versos 18 al 25, encontramos que hay una bendición confirmada. Una bendición confirmada. Permítame recordar Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué considero este texto, hermanos? Porque creo que precisamente el Señor disciplinó a Zacarías. En medio de la historia usted ve lo que sucede con él. Mire lo que pasa en el versículo 18. Después del anuncio del ángel a Zacarías, dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Qué gentileza la de Zacarías. Cuando yo leí ese texto, yo pensé, qué esposo tan gentil. Él se llama viejo y a su esposa le dice de edad avanzada. Bueno, uno pudiera pensar, claro que sí, es un buen ejemplo en eso. Pero el punto aquí del versículo 18 es que Zacarías no creyó. El ángel le dijo: vas a tener un hijo que va a traer gozo, va a traer bendición, va a traer a otros a Cristo, vas a ser muy dichoso con ese hijo. Y Zacarías no creyó. ¿Cómo es posible? Y entonces viene la disciplina del Señor para Zacarías a causa de su incredulidad. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. En otras palabras, te estoy hablando palabra de Dios. Esto no lo inventé
yo. Y el Señor es testigo de que yo estoy hablando lo que Él me mandó a decirte. Así que si tú pones en duda lo que yo te estoy diciendo, no estás poniendo en duda la palabra mía, estás poniendo en duda la palabra de Dios. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Por qué quedarás mudo? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y entonces Zacarías queda mudo y sale porque afuera está el pueblo esperando a ver qué va a decir Zacarías después de haber ofrecido el incienso. Verso 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron el pueblo que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Es decir, se cumplió la palabra que había venido de parte de Dios por la boca del ángel. Y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Zacarías obtuvo lo que el Señor le había prometido. Sin embargo, Zacarías no había creído. Hermanos, a veces el Señor nos reprende a causa de nuestra propia incredulidad a su palabra. Sin embargo, podemos decir que aún las mismas reprensiones del Señor, aún las mismas disciplinas del Señor a causa de nuestra incredulidad, finalmente son un testimonio seguro o una confirmación de que la palabra del Señor se cumplirá sin falta. Hermanos, el Evangelio de Lucas está ahí para contarnos lo que en Jesucristo se ha cumplido. Sin importar las circunstancias, sin importar las imposibilidades humanas, sin importar las incertidumbres que el mismo pueblo de Dios pueda llegar a sufrir en su camino de la fe, podemos estar seguros de que el Señor cumplirá su palabra. Nosotros somos un pueblo que espera en las promesas de Dios. Pidámosle al Señor que este Evangelio de Lucas que comenzamos hoy sea una confirmación cada vez mayor en nuestra alma, en nuestro corazón, de que el Señor cumplirá todo lo que Él ha prometido. Vamos a orar.